Hola, sean bienvenidos a este nuevo video donde el día de hoy, 14 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes. En esta oportunidad estaremos acompañados de la nutricionista clínica María Navarro Sosa, que es educadora en diabetes. Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Sí, efectivamente, buenas noches con todo el público. Hoy se conmemora el 14 de noviembre, como todos los años, el Día Mundial de la Diabetes. El objetivo de celebrar este día es concientizar a la población para la prevención de esta enfermedad que nos está ganando la batalla. Sobre todo es en la edad infantil, ¿no? Tenemos niños de 9 años ya con resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, en este día vamos a concientizar a la población a tomar las medidas, todo lo que es concerniente a lo que es la prevención. Sí, Maribel, típicamente a partir de cuántos años de los niños suelen tener este tipo de diabetes? No en sí, no hay edad, pero va a depender también de lo que es la uno, la herencia, ¿no? Si hay papás, abuelos que hayan tenido diabetes. Otro es por la mala alimentación, ¿no? Vamos a ir poco a poco enfocando ello, ¿no? En la historia nosotros vemos que se estima más de 62 millones de personas en América Latina que viven con diabetes mellitus tipo 2. Este número se ha triplicado desde 1980, ¿no? Y refiere que si nosotros no lo controlamos, podríamos llegar a 109 millones para el 2040. La prevalencia generalmente se da en países con ingresos bajos, pero no en todo. ¿Por qué? Porque los que tienen ingresos altos también, ¿no? Tienen el dinero para poder adquirir una alimentación que es alta generalmente en grasas, en carbohidratos, ¿no? Lo que llamamos nosotros la comida chatarra, La comida rápida. la comida rápida específicamente. Entonces, la diabetes generalmente es las causas principales que da al paciente que no es controlado, ¿no? Que tiene sus glucosas muy elevadas, va a causar lo que es cegueras, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales, lo que son amputaciones de los miembros inferiores generalmente, y en algunos pues la mortalidad prematura. Cuando nosotros tenemos, ¿no? Esta enfermedad generalmente nos predispone a otras enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, ¿no? Porque no hay un buen control de ello. Pero acá también vamos al enfoque, ¿no? De que no solo hablamos del paciente diabético. Nosotros cuando ya en la clínica se ve en el paciente que tiene una glucosa de 110, 115, 120, ahí tenemos que atacar, tenemos que prevenirla. Generalmente hay parámetros, ¿no? De 70, nosotros manejamos en la clínica de 70 a 110, es lo máximo, ¿no? Tiene 115, no, es poco. No, se se ve que los valores cuando ya estamos en 100 ya es un riesgo para la persona. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la prevención y le decimos, ¿no? Ya está en 100, está dentro de los parámetros normales, pero 100 es un riesgo, por eso tiene que controlar esa glucosa, ¿no? Entonces, la elevación en la concentración de esta glucosa, más allá de los niveles no permitidos, generalmente se mide en ayunas, ¿no? Deberíamos tener como preventivo un glucómetro y sobre todo los que ya son diagnosticados pacientes diabéticos, un glucómetro para que se puedan medir estos parámetros. Y también, respecto a los niveles de azúcar en la sangre, también varía sobre los años que tiene el paciente. Sí, sí, varía, pero más varía como te digo, en lo que es
en los pacientes que ya tienen el diagnóstico definido, ¿no? Hay pacientes, y yo llevo 20 años trabajando en la clínica, y hay pacientes que son delgados y sus glucosas las manejan de repente en 140, en 150, ¿no? Y a veces pensamos que solo los que tienen sobrepeso, obesidad, son los que de repente están mal controlados, ¿no? Entonces, en ambos casos, todo va a depender de un examen clínico. Por eso nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgos para una prediabetes en todos los mayores de 45, menores de 45, cuando hay sedentarismo, cuando hay antecedentes familiares de primer grado con diabetes, cuando son hipertensos, ¿no? También se da. Cuando tenemos el triglicérido alto, mayor a 150, cuando tenemos el tipo de colesterol bueno, que nosotros llamamos el HDL, menor a 40, o el H o en hombres, y en mujeres menor a 50. Síndrome de ovario poliquístico, acantosis, ¿no? En los niños, por ejemplo, en esta pandemia hemos visto ingresar niños con problemas de obesidad, porque más le hemos estado dando importancia al COVID, y veíamos, ¿no? Niños con acantosis y obesidad ingresados por emergencia. Cuando el índice de masa corporal es ya cuando diagnostica un sobrepeso, cuando es mayor a 25, cuando hay obesidad también, cuando el perímetro abdominal, ¿no? Cuando tenemos las personas con ese abdomen elevado, también ya es un riesgo que predispone al paciente en ello, ¿no? Menor a 102, o en la mujer menor a 88. La hemoglobina glicosilada es un examen específico para ver cómo está el paciente, ¿no? En sí, su glucosa si está controlada o no. Igual los índices glicémicos, ¿no? En ayunas, o la intolerancia también a la glucosa que se les hace, ¿no? La prueba de Todo, hemoglobina glucosilada, creo que también es conocida como A1C. exactamente. De ello, por ejemplo, es, como lo dicen los que dicen la verdad, ¿no? A veces el paciente niega y dice, no, es que comí de repente en la noche, me comí, no sé, un lomo saltado, o comí demasiado y por eso mi azúcar salió alta. No, no soy diabético. Entonces, la única que nos va a dar la verdad, como se dice, es la hemoglobina glicosilada. De ahí pasamos a ver esto, ¿no, Gonzalo? ¿Qué tipo de diabetes tenemos? Tenemos la diabetes tipo 1, generalmente que utiliza insulina, frecuentemente en niños, porque es antiguamente conocida como la diabetes insulino dependiente o juvenil. Diabetes tipo 2 es por obesidad, es genético, y la diabetes gestacional y otros. Generalmente tenemos entre los diabéticos ordenados y los desordenados, ¿no? Los diabéticos llamamos desordenados cuando no están controlando su glucosa, ¿no? Y hay pacientes diabéticos que sí, tanto con la insulina y con la alimentación, mantienen esos niveles, ¿no? Para que me entiendan de repente mejor, ¿no? ¿Cómo caracterizamos esta diabetes? La diabetes tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina, lo cual requiere su administración diaria, ¿no? Generalmente estos síntomas incluyen excreción excesiva de orina, que le llamamos una poliuria, sed intensa, una polidipsia, hambre constante y una pérdida de peso. Cambios, visión y fatiga. Entonces, estos ocurren repentinamente, ¿no? Y ahí se dan cuenta, he bajado mucho de peso, ¿por qué? Y sale pues el diagnóstico, ¿no? La diabetes tipo 2 generalmente es el resultado del uso ineficaz de la insulina. Más del 95% generalmente tiene este tipo de diabetes, y es por el exceso de peso corporal y una inactividad física. Una mala alimentación en sí, no hay una buena distribución en la alimentación. Y la diabetes gestacional es por un aumento es una hiperglucemia con valores por encima de lo normal, pero por debajo de los diagnósticos de diabetes, o sea, no se eleva tanto, ¿no? Eh, Esto ocurre durante el embarazo,
y puede traer complicaciones también en el embarazo y el parto, ¿no? Hay gestantes que piensan, ¿no? Que el estar embarazada es comer por dos, ¿no? Y es donde hacen o aumentan el peso o ingresan con una obesidad al embarazo y ellos piensan pues que también se come por dos y terminan, ¿no? Pacientes con 115, 120 kilos o pacientes que inicialmente tenían 50 kilos terminan con 70, 80. Ahí es donde traen riesgo, ¿no? Si ese bebé pasa de los 3 kilos 800, mayor a 3,800, un bebé macrosómico grande, y el cual pues está destinado a tener también pues diabetes, ¿no? Y en la diabetes gestacional, eh, el bebé cuando nace puede tener también diabetes. Generalmente eso se mide con el tiempo, porque definitivamente pues si un bebé sale con 4 kilos, 4,5 kilos, hemos tenido hasta 5 kilos. Imagínense al mes, suben a veces 1 kilo o menos y terminan con 12, 14 kilos en el año, ¿no? Entonces, sí, tiene riesgo, tiene riesgo. Además de las complicaciones que puede venir, ¿no? El que tenga también diabetes gestacional, de todas las complicaciones, o se le aumenta la presión, o hay una preeclampsia que llamamos nosotros. Entonces sí, definitivamente hay que controlar eso, ¿no? La diabetes en la gestante. Y ha aumentado en esto. Con todo lo que es la pandemia, hemos dado mayor énfasis a esa enfermedad y hemos dejado en la parte preventiva de las enfermedades crónicas, el síndrome metabólico y la anemia, ¿no? Entonces, es hora de volver a retomar todo lo que es la parte preventiva, ¿no? Sí, también Para poder parar. gracias a la pandemia hemos tenido la mayoría de personas un poco más de interés en el momento de cuidarnos con nuestros hábitos alimenticios, con nuestra rutina diaria. Sí, por una parte, pero ha habido también, claro, por el miedo a que se contagien el COVID o por el miedo de que haya complicaciones, ¿no? Porque todo paciente con COVID, con obesidad y que sea hipertenso, diabético, tiene o tenía mayor riesgo, ¿no? De, de lo que es el sistema inmunológico que no respondía, ¿no? Por eso hay que controlarse. Pero ahora ya que va bajando, en algunos sitios, porque en otros también sigue, igual hay que prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, seguimos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos prevenir esta enfermedad, ¿no? El sobrepeso, la obesidad y la inactividad son los factores de riesgo de esta diabetes tipo 2. La prevalencia de sobrepeso ha sido el doble observada en el mundo, ¿no? Ha aumentado bastante, sobre todo en los adolescentes. Y ahora con la pandemia más, porque no ha habido esa actividad física, hemos estado confinados para hacer la cuarentena, ¿no? No iban al colegio, no salíamos por todo lo que es para protegernos, ¿no? Entonces eso ha llevado a que aumenten desde los pequeños, ¿no? Hasta los adultos de peso. Una dieta saludable, mantener un peso adecuado, disminuir el consumo de tabaco, todo eso va a ayudar o retrasar la aparición de la diabetes. Los valores normales, generalmente el índice de masa corporal, que es fácil sacarlos, que ustedes mismos pueden hacerlo. Hay una fórmula que es el IMC, que es índice de masa corporal, es igual a peso sobre talla al cuadrado. Entonces, donde el peso es dividido sobre la talla. Por ejemplo, una persona que mide 1,50 m, multiplico 1,5 por 1,5, me sale un factor de 2,25. Divido el peso entre ese factor, supongamos 50 kilos, entre 2,25 me va a salir un promedio de 22, 23. Entonces estoy dentro del parámetro normal. Y así vamos viendo cómo estamos cada uno, ¿no? Pero esta fórmula aplica para todas las personas o no. Sí, para todas las personas. Y ahí se va a medir el índice de masa corporal, ¿no? Sí. También vemos el estado de salud, ¿no? El estado nutricional, lo que conlleva la enfermedad. Cuán importante es
tener un buen estado nutricional para evitar enfermedades renales, diabetes, cáncer, hipercolesterolemia, tiroides, gastritis o enfermedades cardiovasculares. El tener un buen estado nutricional, llevar una buena alimentación va a evitar que tenga problemas de estreñimiento, ¿no? Tener unos buenos hábitos saludables, consumir una buena cantidad de nutrientes en mi alimentación. ¿Qué ocurre cuando esta diabetes no está controlada, ¿no? Tenemos pacientes con glucosas 240, 350, ¿no? Que realmente son hospitalizados. Tenemos pérdida de la memoria, tenemos infarto, problemas renales, hinchazón de las piernas. Podemos llegar a la hemodiálisis, retención de orina, problemas de neuropatía, un estómago perezoso que es la gastroparesia diabética, el intestino perezoso, hay diarrea o estreñimiento también, el dolor tipo ardor, punzadas, calambres, una sensibilidad dolorosa y entonces todo eso conlleva cuando el paciente no es controlado. Pero cuando el paciente es controlado es como que si la diabetes, tuvo el diagnóstico de diabetes, la controló y ahí quedó, ¿no? Controlar esa enfermedad y no va a causar daño. ¿Y la neuropatía diabética, qué es? Generalmente es problemas neurológicos, ¿no? Pues se llama neuropatía diabética. Hay otro que es también con problemas a la vista, ¿no? También Por ejemplo, complica. la neuropatía diabética tiene que ver con los pies, por ahí, más o menos. Sí, porque generalmente es que estén activos todos los impulsos nerviosos, ¿no? No hay una buena irrigación, no sienten. El paciente diabético, por ejemplo, cuando no está controlado, no tiene esa sensación en las manos, en los pies están helados, o en las manos puede tocar algo caliente y no tiene esa sensación térmica, ¿no? Y ahí es donde hay problema, ¿no? También puede sufrir una amputación por ello. Generalmente la amputación viene cuando, aparte que no hay una buena circulación, generalmente es porque hubo algún foco, por ejemplo, una cicatriz o una herida, ¿no? Que no fue bien tratada, y generalmente cuando la glucosa no está controlada, no va a poder haber una buena cicatrización, ¿no? Y ahí es donde va siendo el hueco, se va abriendo y va destruyendo todo lo que es tejido. Por eso nosotros tenemos que controlar todos estos factores de riesgo en lo que es la diabetes, ¿no? Tener lo que es el tratamiento, ¿no? Respetar, a veces baja la glucosa, por ejemplo, tenemos pacientes con 300 de glucosa y el médico le da su tratamiento y la nutricionista le da la parte de alimentación. Pero cuando se siente mejor, deja el medicamento, ¿no? Y ahí es donde hay las complicaciones, ¿no? Entonces ambos tienen que ir de la mano. Y el control del médico es importante porque si nosotros respetamos bien la alimentación, entonces el médico va a ir también disminuyendo o viendo cómo le va dando el medicamento, ¿no? De repente en menos dosis, pero sí tiene que estar de la mano el tratamiento. Generalmente las recomendaciones, bueno, como ya se ha dicho, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, rango de índice de masa corporal. Si tiene sobrepeso, tiene que ser una dieta hipocalórica. Si tiene normopeso, una dieta normocalórica también. Y si tiene el bajo peso, pues controlarle, ¿no? La alimentación. De acuerdo al tamaño de porciones, generalmente también está basada la relación de insulina-carbohidrato. Si hay un normopeso, una unidad de insulina cada 15 gramos de carbohidratos. Obesidad cada 8 a 10. Y cuando hay controlado, una unidad cada 30 gramos de carbohidrato, y en niños una unidad de insulina cada 20 o 30 gramos de carbohidratos.
Entonces no es la calidad del alimento, no es la cantidad, perdón, de la alimentación, sino la calidad de la alimentación. La distribución porcentual de los macronutrientes, ¿no? La restricción del 15 al 30% de energía y kilocalorías de la alimentación, tanto del joven como del adulto, ¿no? El régimen de la alimentación no es en sí quitar el carbohidrato, ¿no? A cero. A veces pensamos que ser diabético es comer otra comida, es él tiene problemas, por ejemplo, un miembro de la familia tiene problemas de obesidad y aparte es diabético, a él solo le hacen sus ensaladas de verduras, su pollo hervido y ya. Y el resto come otra comida, ¿no? Entonces, no, en lo que es el paciente diabético, también hay depresión, por eso ahí nos apoya bastante el psicólogo. Entonces es todo, el entorno de la familia tiene que apoyar y todos tienen que comer la misma alimentación. ¿Por qué? Porque es una parte preventiva, porque todos tenemos que prevenir a no llegar ahí. Y no es quitarle el carbohidrato, es controlar el exceso. Entonces, el método del plato, ¿no? La planificación, generalmente es el 50% es el consumo de verduras, el 25% de carbohidratos y el 25% de proteína. El agua, lo que es siempre la fruta, ¿no? Si es que hay, dependiendo, porque la alimentación varía, podemos tener un paciente diabético, hipertenso también, o un paciente que usa warfarina, entonces las dietas en sí son individualizadas, por eso se tiene que ir al nutricionista para que le pueda plantear la alimentación de acuerdo a la patología anexas que tiene. La fruta en el desayuno es importante, no es recomendable lo que es los jugos, ¿no? Por el exceso de azúcar. Tampoco es el yogur, ¿no? Eso puede ser como adicionales, es poco, a media mañana, pero ya tiene que ser sin azúcar. Pero como les digo, va a depender de cada paciente, porque hay pacientes que no toleran la lactosa, ¿no? Entonces no podrían consumir. En lo que es almuerzos, como se explicó, tenemos que tener la mitad de la porción de las verduras, ¿no? Trabajar con tubérculos más que con arroz y con el pan. En el almuerzo igual siempre tiene que ir la fruta. Ahí vemos el plato de las verduras, tenemos la parte de la proteína y el carbohidrato. El arroz, tanto integral igualito, tiene carbohidrato, pero debemos alternar, ¿no? No todos los días el arroz, podemos comer papa, camote, yuca, racacha, ¿no? En lo que es la alimentación. El control de las porciones también es importante. Como puño, cereales, tubérculos, menestras, ¿no? Las carnes, pescado, huevos, palma de la mano, verduras, 2 manitos, y en lo que son grasas es el pulgar, ¿no? Entonces son las porciones generalmente usando las manos. Y entonces, ¿pero cuántas verduras son recomendables consumir al día? El consumo de las verduras es 2 porciones, una en el almuerzo y una en la comida. Y las porciones de frutas son 3. Entonces, por eso llamamos la manito, 5 al día, ¿no? 3 frutas y 2 verduras. Para tener todas Ahora, las vitaminas y minerales. claro, exacto, para poder absorber todo lo que es vitaminas y minerales, ¿no? Lo más recomendable es el lavado, el desinfectado de las verduras. De preferencia, deberían consumirse crudas de preferencia, pero también tenemos que tener bastante cuidado con el lavado y la desinfección, ¿no? Para evitar problemas gastrointestinales. De ahí hablamos del índice glicémico, ¿no? Es una forma numérica de categorizar los alimentos en una escala de 0 a 100, ¿no? De acuerdo con la rapidez de absorción de estos hidratos de carbono. Entonces, los valores del índice glicémico se agrupan en 3 categorías. El alto, menor a 70, el intermedio de 56 a 69 y el bajo de 0 a 55. Entonces se recomienda consumir los alimentos con índice glicémico bajo porque se absorben más lentamente
y tiene un efecto moderado en el aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Entonces ahí estamos observando, ¿no? Lo que es el índice glicémico alto, bajo y el intermedio. Una, alter- Veamos entre el... una Dime. alternativa para los carbohidratos que tengan bajo índice glucémico sería los que tengan bastante fibra, por ejemplo, las legumbres. Sí, efectivamente. Ahorita estamos por la fruta. Vamos viendo primero lo que es en las frutas. Tenemos, por ejemplo, que a veces decimos, no, pero sí es agua, ¿no? La sandía tiene mayor índice glicémico. De ahí viene la piña, el melón, las pasas y a poco la uva, ¿no? Por la fibra. Y todos satanizamos la uva, satanizamos el plátano, el mango. No pueden comerlos, pero tampoco exagerando, porque los pacientes diabéticos les dices, come plátano, come mango, y se comen pues todos los días plátano, 2, 3 plátanos, o 1 kilo de mangos, o 1 kilo de uvas, ¿no? Entonces, no exagerar tampoco en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sandía en picado 1 taza es suficiente, ¿no? Para no aumentar también la glucosa. De ahí tenemos bajo, ha visto la naranja 43 por la fibra que tiene, la pera y la manzana 36, la fresa. Entonces con eso trabajamos. En lo que son verduras, alto índice glicémico tenemos la calabaza, el nabo, la zanahoria, ¿no? Por ejemplo, un paciente diabético no puede consumir la zanahoria, o sea, aumentar el consumo de la zanahoria y sobre todo a veces dicen o refieren, ¿no? Consejos que el extracto de zanahoria es bueno para la vista y con beterraga y que me va a hacer bien, ¿no? Entonces un paciente diabético no, porque tiene un alto índice glicémico. Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado, ¿no? La leche condensada, el helado, lo que tiene mayor índice glicémico, ¿no? El yogur natural, sí, lo tiene bajo, natural. Y lo que es leche entera. Y acá tenemos, ¿no? Lo que son carbohidratos. Por ejemplo, el pan de trigo sin gluten, aún diciendo, 90. La papa al horno 85. Galletas de agua, el pan, ¿no? Lo tiene menos la avena, la beterraga aún cocida, porque cruda les he dicho que no es recomendable. El arroz 56 y de ahí va bajando, ¿no? El fideo, ¿por qué baja? Porque generalmente en el hervido botan mayor cantidad de carbohidrato, el hervido. Las lentejas por la fibra que tiene, también todo lo que son menestras por la fibra que tiene es bajo. Entonces siempre trabajamos con el consumo del camote, del choclo, ¿no? No exagerando también el arroz. Esta cantidad de índice glucémico es por cada 100 gramos de producto, ¿verdad? Sí, de producto, exactamente. Ujú. Entonces tenemos la diferencia entre unos carbohidratos simples y unos carbohidratos complejos, ¿no? Generalmente cuando nosotros licuamos toda la fruta tenemos mayor cantidad de fructosa, ¿no? Aún así, cuando tomamos las gaseosas, comemos las galletas, las papitas, las donas, entonces todo eso es un carbohidrato simple que rápidamente se va a absorber, se va a convertir en azúcar, ¿no? A diferencia de lo que es la papa, el camote, la yuca, la quinoa, las menestras, ¿no? Como ya se ha visto, el arroz, el pan integral, aún el pan integral, como digo, no exagerando, porque ese integral no va a tener carbohidrato, ¿no? Tiene, pero no exagerando. Entonces, eso es importante. Aparte que la diferencia entre un carbohidrato simple es que no tiene, ¿no? El aporte de fibra, selenio, zinc, vitaminas y minerales como sí lo tienen estos carbohidratos complejos, ¿no? El mito, ¿no? De que el comer o hacer una dieta saludable pensamos que es comer pollo hervido, ensaladas y sin carbohidrato, ¿no? A veces pensamos esto, ¿no? Yo tengo pacientes que refieren que en casa les dan eso, ¿no? Y generalmente se sienten mal, a veces no comen, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Porque les dan otra comida, pero no, o sea, esta alimentación tiene que ser variada, balanceada, ¿no?
puede comer medio choclo a media mañana, puede comer su ceviche de pescado, puede comer una sopita de verduras, no hay problema, una ensalada multicolor con palta, con aceite de oliva, puede comer un soltero de queso, no hay ningún problema. En los segundos, como mi arroz con pollo, pero como ven en la figura, es el 50% es ensalada de verdura fresca. Puedo hacerme mi estofado de pollo, igual, puedo comer mi seco. En el norte consumimos el cabrito, generalmente acá es el seco de res o el seco de cordero, ¿no? Pero en el norte comemos así, ¿no? Frijoles, el seco y ensalada, ¿no? Lo que es un lomo saltado, la diferencia, este lomo saltado es con papa, no es con papa frita, es con papa sancochada y ensalada fresca y un sudado de pescado y su medio choclo. Entonces todo eso en el almuerzo estamos con 609 calorías, 70 de carbos, grasa 20 y 30 de proteínas. Si nosotros aumentamos la palta, tenemos una grasa buena, ¿no? Hasta 3 veces por semana podemos consumir la palta, no hay ningún problema. El aceite de oliva en sus ensaladas también es importante. El consumo de las semillas de linaza, de ajonjolí, eh, por el omega que tiene, ¿no? También es importante las semillas de girasol. Eso también nos va a ayudar todo lo que es nuestro sistema nervioso. Y el omega, por supuesto, ¿no? Entonces, cuán importante es que todo paciente diabético tenga en claro que tiene que respetar el horario de las comidas, ¿no? A veces se duermen 10, 11 de la noche y se levantan, digamos, 8, 9 a tomar desayuno, ¿no? Sobre todo los adultos mayores. Y ahí hay un desbalance y a veces hacen hipoglicemias. Entonces el horario establecido es que de 7 a 8 de la mañana se tome el desayuno, a las 10 de la mañana un adicional, que ahorita estamos viendo los adicionales, ¿no? Papa sancochada, medio choclo, quesito, huevo, puede ser pecanas, nuez, una gelatina sin azúcar que la pueden preparar ustedes mismos con el colapis o el agar y con una fruta, ¿no? Puede ser un concentrado de maracuyá o de piña y pueden hacer su propia gelatina sin azúcar, ¿no? Que ya, eh, Gonzalo, vamos a ver cómo hacer esos postres ya en verano, ¿no? Para pacientes diabéticos. Clara de huevo también. Así es muy pedido por los pacientes diabéticos. Sí, sí, porque ellos piensan que no pueden consumir este tipo de adicionales, ¿no? Entonces, el adicional 10:30 de la mañana, de ahí viene lo que es el almuerzo. El almuerzo entre las 12:30 a 1:30. A las 3:30 viene otro adicional que puede ser fruta. En algunos casos, dependiendo del peso, puede ser una mazamorra sin azúcar, dependiendo de otras patologías también que tenga. En la comida, definitivamente es a las 5:30 hasta las 7 máximo. Y 7:30, 8 es su último adicional, ¿no? Hay pacientes que consumen un suplemento vitamínico, puede ser, no le puedo dar marcas, no damos marcas, pero es un suplemento vitamínico. O también puede consumir una taza de avena, de soya, de quinoa o leche sin grasa o deslactosada, dependiendo del paciente, para que no haya el, el tantas horas en ayunas desde que toma la última, desde que consume el último alimento, digamos 7:30 a, a las 11 más o menos, y hay un vaciamiento gástrico. Y si no le damos esta última, hay pacientes que refieren, no, yo en la tarde no como nada, solo tomo mi tecito con pan a las 3 de la tarde y nada hasta el día siguiente, ¿no? Por eso al día siguiente están que no se pueden levantar, están con la lengua cartonada, están con la salivación, están con un desgano. ¿Por qué? Porque hay una hipoglicemia, ¿no? Entonces,
Por eso es importante respetar los horarios. Un paciente diabético, las fracciones o raciones de comida son 6 al día. De ahí tenemos lo que es Entonces, Maribel, ¿un paciente diabético no puede hacer ayuno intermitente? no, no, definitivamente no. Para mí, el paciente diabético tiene que tener sus horarios establecidos, ¿no? Salvo, igual, aún siendo un paciente con obesidad, ¿no? Igual piensan que hacer el ayuno intermitente me va a ayudar a bajar de peso, ¿no? Pero no es recomendable. En mis pacientes no lo hago. De ahí tenemos Pero también como alternativa para endulzar las bebidas, podríamos usar la stevia. en algunos casos sí, pero yo recomiendo el de la hoja, la hojita misma, o sea, la natural, que no tenga ningún proceso, ¿no? O algún ingrediente adicional que nos pueda alterar, ¿no? No se sabe, porque aún no hay estudios de la stevia. Teníamos antiguamente que era la sacarina, ¿no? Que a la larga, después de unos 5 o 10 años, refirieron de que traía problemas de cáncer. Entonces no es recomendable, es mejor que baje el azúcar o que endulce con la misma hojita, ¿no? La hojita de la stevia. Ya. En lo que es la orientación nutricional, ¿no? Nosotros como nutricionistas, lo que hacemos es ayudar en el proceso de una educación básica a la población con el único fin de prevenir esta enfermedad, ¿no? El que no haya o que nosotros paremos esta enfermedad que está ganando la batalla, sobre todo en los más pequeñitos, ¿no? De los niños. He tenido casos de niños con triglicéridos de 300, 400, ¿no? Con glucosas elevadas también. Y a la larga, ¿qué les espera, no? Porque va a depender de eso también qué calidad de vida va para ellos. Entonces, las recomendaciones para una alimentación saludable es que el consumo de frutas y verduras son 5 porciones al día. Como ya le he explicado, son 3 frutas y 2 verduras. El consumo de carbohidratos complejos, el disminuir el consumo de azúcar, de productos azucarados, gaseosas, lo que son golosinas, bebidas azucaradas. El consumo siempre de aceites vegetales, evitar la grasa saturada, como los aceites recalentados también, ¿no? Opte por grasa buena, que llamamos nosotros poliinsaturada, ¿no? Que lo encuentra en la palta, en la aceituna, en pescados, en lo que es semillas, ¿no? Prefiere También, el consumo de pescado también también. en Dime, los frutos Gonzalo. secos. También en los frutos De los secos. frutos secos, sí, definitivamente los frutos secos también lo tenemos. Pero a veces pensamos en el maní, ¿no? Que es un fruto seco y nos comemos medio kilo de maní. Entonces tampoco, es exagerar. El consumo de las carnes rojas con moderación en este tipo de pacientes no es recomendable el consumo más de una vez a la semana. Evitar el consumo excesivo de sal. Controlar el peso por lo menos una vez al mes, ¿no? Para evitar, ya estando con sobrepeso, ya nosotros tenemos que controlar, entonces evitar el sobrepeso. El consumo del agua, ¿no? A veces es invierno y no tomamos agua porque hace frío. Y ahí estamos, nuestro cuerpo es 80% de agua y cuando no lo consumimos, nuestro cuerpo igual va a tener que sacar líquido donde sea y vamos logrando nuestros riñones, nuestra piel. Por eso es importante el consumo de 8 a 10 vasos de agua por día. Realizar la actividad física, ¿no? Acá en Hilo nosotros tenemos un malecón muy bonito que da ganas de salir a caminar, a trotar, o el simple hecho, ¿no? Por la casa, de repente, si es muy lejos para ustedes, una cuadra o 2 cuadras o ir aumentando día a día
o sacar al perrito, ¿no? A pasear para que tampoco se estrese y de paso nosotros pues también vamos haciendo la actividad física. Entonces eso es lo más importante en este día, ¿no? Es el que nos concienticemos de que si nosotros optamos por hábitos saludables, ¿no? No en sí la llamada dieta saludable, sino hábitos saludables, que es todo, podamos tener un envejecimiento activo, ¿no? Una calidad de vida activa, no postrada en una cama o conectada a una máquina de diálisis o con alguna patología más crónica, ¿no? Eso sería todo, Gonzalo. Y Maribel, ¿qué opinas sobre las gaseosas light sin azúcar? Bueno, ya se ha probado que no, que sí, igual tiene, aparte del azúcar, tiene el componente eh, que ayuda, no que ayuda, que perjudica lo que es la absorción de calcio en los huesos, aparte de la cafeína que tiene, ¿no? La cafeína que es la más perjudicial. Así sea negra, amarilla, igual lo tiene. Entonces, lo recomendable es evitar el consumo, ¿no? Optar por refrescos naturales, no envasados. Un refresco de maracuyá, tumbo, carambola, tenemos de piña, de la misma cáscara de la piña, ¿no? De las cáscaras de la manzana, a veces tenemos la mala costumbre de pelar la manzana para comerla, pero debemos consumirlo con todo. De las hojas de Jamaica, que son muy buenas, ¿no? Entonces, tenemos opciones de poder, el limón, una limonada, una naranjada, de poder hacer nuestros refrescos naturales. También hay otro tipo de nombre que se le llama al azúcar, ¿verdad? Como la maltodextrina, la sacarina, sucarosa. Sí, ajá, exacto, que están generalmente en estos productos, ¿no? Entonces, optemos todo lo que es como familia nos unimos y vamos a trabajar a prevenir esta enfermedad. Pero lo más importante es ver cómo estamos nutricionalmente. Es lo más importante. De ahí parte. Listo. Muy bien, Gonzalo. No sé, ya coordinar para